por título La resurrección especial. ¿Ustedes conocen acerca de la resurrección especial o la resurrección parcial? ¿Conocen de ese tema? Parece que no. Algunos sí, otros no. Bueno, vamos a leer algunos versículos para entrar en contexto sobre el tema que vamos a desarrollar. Los voy a invitar a abrir su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, y allí vamos a leer 4 versículos, el 13, el 14, el 20 y el 21. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 13, 14, 20 y 21. Y dice lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Lo que está diciendo este versículo es que así como Cristo resucitó, todos los que duermen en Cristo Jesús van a resucitar cuando Cristo venga en majestad y gloria. Así que la declaración de la resurrección, el mismo Jesús lo enfatiza, el mismo Jesús lo confirma. Lo confirmó con su propia resurrección después de haber sido crucificado, pero también él lo confirma en su palabra. Por ejemplo, en Juan 11, 25, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, él dice de sí mismo, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, tremenda promesa, que los que creen en Cristo, no importa que sean en un momento dado de su vida sorprendidos por la muerte, en el día postrero, Cristo los va a levantar de los muertos. Juan 5, versículo 28 y 29, nos dice lo siguiente. Y esto son palabras de Cristo. Cristo mismo está hablando aquí. Dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, aquí en este pasaje nos habla de dos resurrecciones y bien diferenciada. La resurrección de las personas justas, las personas que siguieron a Cristo durante su vida, las personas que guardaron los mandamientos de Dios, los que guardaron su palabra, los que creyeron en su promesa, Cristo los va a resucitar, como dice aquí, para resurrección de vida eterna, para vivir eternamente con Cristo. Pero los que han rechazado a Cristo Jesús, los que hicieron lo malo, los que violaron todos los mandamientos de Dios, ellos van a resucitar para recibir la condenación. Es decir, la ley de Dios que dice, la paga del pecado es, ¿qué cosa? Muerte. Esa ley tiene una penalidad. A la hora de aplicar esa ley tiene una penalidad. Los salvos
tienen que pagar como pecador, igual que todos los demás, tienen que pagar porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, es Cristo que paga por nosotros. Por lo tanto, la ley es satisfecha porque Cristo paga por el pecador que se arrepintió, que creyó y que permaneció en Cristo. Pero cuando el pecador no cree en Cristo, no cree en su sacrificio, no cree en el intercambio que Cristo le ofrece gratuitamente, entonces él mismo tiene que pagar la penalidad de la ley. Y la penalidad de la ley es la muerte. Por eso aquí está bien distinguido: los que hicieron lo bueno, los que siguieron a Cristo, van a resucitar para vida. Pero los que hicieron lo malo van a resucitar para recibir la condenación de la ley. La paga del pecado es muerte. Lo que no dice este versículo, porque está hablando de dos resurrecciones, de los buenos y los malos. Los buenos, los justos y los impíos. Lo que no dice este versículo es que entre estas dos resurrecciones hay 1000 años de distancia. Porque cuando Cristo viene en majestad y gloria, se va a producir lo que la Biblia menciona como la primera resurrección o la resurrección general. La primera resurrección o resurrección general es la resurrección que va a tener lugar cuando Cristo venga en majestad y gloria, con todos sus ángeles, con todo el poder. Ahora, la resurrección de los impíos es 1000 años después. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 17, ustedes lo pueden leer, es un pasaje muy conocido. Ese pasaje está hablando de la resurrección de los justos cuando Cristo viene en majestad y gloria, porque dice, a la final trompeta, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo. Y luego nosotros, dice, lo que estemos viviendo para ese momento, lo que tengamos vida para ese momento en que Cristo viene en majestad y gloria, vamos a ser transformados. Los que están vivos no van a preceder a los que están durmiendo, a los que están muertos. Porque dice que el Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que, o sea que van a resucitar a la vista de los que estemos vivos. ¿Ve? Y una vez que ellos resucitaron, los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y luego los dos grupos se unen y son arrebatados, son elevados a las nubes donde está Cristo Jesús, porque Cristo cuando viene en majestad y gloria no va a tocar esta tierra, porque esta tierra está contaminada de pecado y Cristo viene completamente libre de pecado. ¿Ves? Entonces no toca la tierra. El enemigo va a simular la segunda venida de Cristo, va a venir y va a tocar la tierra y va a caminar por la tierra y va a engañar a muchos. Pero nosotros tenemos que saber que Cristo no toca tierra. Si hay alguien que dice que es Cristo y está caminando aquí en la tierra, sabemos que ese no es el verdadero Cristo. Ok. Ahora, después del milenio, después que pasen 1000 años en el cielo, Cristo regresa por tercera vez y allí va a resucitar a los impíos. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, donde dice, pero los otros muertos, refiriéndose a los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Aunque el versículo no está bien ahí, porque el versículo viene hablando de la primera resurrección, luego habla de la segunda y luego vuelve a hablar de la primera, y ahí se confunde un poquito.
Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 5, la primera parte. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ustedes ven aquí, y esta resurrección se le llama la segunda resurrección. Porque en esta resurrección las personas reciben la condenación y van a recibir la segunda muerte, que es la muerte eterna. ¿Quedó claro? O sea, todos morimos la primera muerte, pero el Señor nos va a resucitar de la primera muerte. Unos, o sea, un grupo para vida eterna y el otro grupo para condenación eterna. Ahora, lo que quiero dejar y ya terminar de hablar de estas dos resurrecciones es que la primera resurrección resucitan exclusivamente los buenos, los justos, los que van a ser salvos, los que van a recibir la vida eterna. Solamente resucitan ahí. Pero después del milenio, van a resucitar exclusivamente los impíos. 1000 años después. ¿Para qué? Para recibir la condenación, y allí es donde nosotros leemos en Apocalipsis que baja fuego del cielo, fuego y azufre del cielo, y quema a Satanás, a sus ángeles y a los impíos. Ok, ¿se entendió esas dos resurrecciones? Ahora, la resurrección parcial o la resurrección especial es una resurrección, escuche bien esto, que tiene lugar unos pocos días, la Biblia no lo menciona, pero sabemos que son más de 7 días. Y ahora vamos a ver por qué. En esa resurrección va a resucitar un grupo especial de personas, pero es una resurrección mixta. ¿Qué estoy diciendo con la palabra mixta? Que van a resucitar tantos, o sea, en forma simultánea, van a resucitar buenos y van a resucitar malos. Van a resucitar personas que van a recibir la vida eterna y van a resucitar un grupo de personas que van a recibir la condenación eterna. No en ese momento, sino, y aquí hay una cosa muy interesante, porque ese grupo de malos va a resucitar 2 veces. Son personas que van a tener 3 vidas, porque 3 veces vuelven a la vida. Primero, vivieron cuando estuvieron acá, murieron. Cristo los resucita antes de que Él venga. Y luego con la venida de Cristo se mueren. Y luego, después del milenio, vuelven a resucitar para recibir la condenación final. ¿Ve? Es un grupo muy especial. ¿Qué grupo es ese? Bueno, vamos a hablar de ellos. Si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, un versículo muy conocido, dice lo siguiente: he aquí que viene, ¿quién viene? Cristo. He aquí que viene con las nubes. Y esta nube no se está refiriendo a las nubes que nosotros vemos, sino nubes de ángeles. A eso se refiere, a la cantidad de ángeles que viene acompañando a Cristo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y luego mire lo que dice: y los que les traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Así que aquí está hablando de los que le traspasaron. Que aquellas personas que traspasaron a Cristo Jesús cuando Cristo estaba en este mundo, con vida, aquellos que se burlaron de él, aquellos que lo azotaron, que lo clavaron en la cruz, que le pusieron una corona de espina, que lo escupieron, que le pusieron un manto y se burlaban de él diciéndolo como rey. Herodes, Pilatos, toda esa gente va a resucitar. Los del Sanedrín, que buscaban
la forma de condenarlo, porque vamos a leer esa partecita. Ustedes saben que Cristo fue apresado en el huerto del Getsemaní, después que ellos tuvieron la última cena en el aposento alto. Jesús con sus discípulos se fueron al huerto del Getsemaní a orar. Ya ellos se reunieron el jueves antes de la puesta del sol y ya después de la puesta del sol ya era viernes. Entonces el viernes a la noche se fueron al monte de Getsemaní o al huerto del Getsemaní a orar. Y fue allí que vinieron a apresarlo a Jesús. Y una vez que lo agarraron, lo llevaron primero ante Anás. ¿Quién era Anás? Anás había sido sumo sacerdote, estaba retirado, pero era el suegro de Caifás, que Caifás sí era el sumo sacerdote en ejercicio en ese momento. Pero como Anás tenía muy buena reputación, primero lo llevaron a él para que lo interrogara, a ver si le encontraban algo con que Jesús pudiera ser condenado. Al no encontrarle nada, después lo mandan hacia Caifás. Ese pasaje ustedes lo pueden leer en Mateo 26, versículo del 57 al 63. Es hasta el 64, pero vamos a leer el pasaje que yo le estoy desarrollando ahora es del 57 al 63. Entonces, Jesús es llevado primero ante Anás, el suegro del sumo sacerdote. Como no le encuentra nada, entonces lo manda hacia Caifás, donde Caifás estaba reunido con los escribas y los ancianos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, que se había reunido bien temprano en la mañana, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Muchos testigos falsos se presentaron. Y en un momento dado, Caifás se levanta, el sumo sacerdote, y le dice estas palabras a Jesús. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Está en el versículo 64 de Mateo 26. Y la respuesta de Jesús fue la siguiente. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que todo ojo lo verá, incluso lo que les traspasaron? ¿Cómo es que todo el Sanedrín, Caifás y Anás y todo el Sanedrín, todos esos ancianos que estaban allí, todos esos sacerdotes van a ver a Jesús viniendo en majestad y gloria? ¿Cómo lo van a ver? Porque van a resucitar. Van a resucitar antes de que venga Cristo Jesús para verlo venir. Y la venida de Cristo no es instantánea. Lleva unos cuantos días. Por ejemplo, tenemos allí un versículo en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, donde dice que se hizo silencio en el cielo por casi media hora. Si nosotros a esa media hora le aplicamos el principio profético de día por año, o sea, un día profético, significa un año nuestro, pero no de 365 días, sino de 360 días, que ese es el cálculo que se hace en la Biblia. Pero un día tiene 24 horas, así es que habría que dividir 360 entre 24 y eso da 15 días. Pero dice media hora, porque una hora son 15 días, media hora son
7 días y medio, decía un poquito más de una semana. Así que, ¿por qué esa media hora se produce de silencio en el cielo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual se produce media hora de silencio en el cielo? A ver. Porque en estos momentos la corte celestial está reunida en el cielo con todos los ángeles, con los ángeles que asisten al Señor, con los ángeles que asisten a Cristo y con los ángeles que están como testigos. Incluso los seres de los mundos no caídos están siguiendo el juicio. Pero el juicio se va a terminar porque en un momento se va a terminar el juicio y entonces Cristo va a venir. Por lo tanto, el cielo va a quedar vacío de ángeles porque por lo menos el lugar donde está la corte celestial, ese lugar se queda, se cierra. Se terminó el juicio. Entonces Cristo viene en majestad y gloria con todos los ángeles. Por eso se hace silencio de media hora en el cielo. Así que la venida del cielo a la tierra, Cristo con todos sus ángeles, por lo menos dura 7 días o un poco más. Una de las citas de Elena G. de White dice que el traslado de la tierra hacia el mar de vidrio son 7 días, dice ella en una de sus citas. Entonces, quiere decir que su venida va a tener una tardanza, por lo menos de 7 días. Quiere decir entonces también que los que van a resucitar para ver a Cristo viniendo en majestad y gloria, tienen que resucitar antes de esos 7 días para verlo, venir. ¿Ve? Entonces, ya vimos los impíos. ¿Quiénes son los que van a resucitar? Ese grupo especial, contemporáneo con Cristo, que rechazaron a Cristo, que se burlaron de Cristo, que a la hora de cuando Pilato dijo, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o suelto a Jesús? Y entonces la gente empezó a gritar, crucifícale, crucifícale. Bueno, toda esa gente va a resucitar para ver a quién crucificaron. Y van a resucitar antes de ver la venida de Cristo Jesús. Por eso tiene que ser más de 7 días. ¿Cuántos días? No sé, la Biblia no lo dice. Ahora, hablamos de los impíos. ¿Y los justos? ¿Dónde están los justos aquí? Bueno, vamos a leer aquí 2 versículos importantes. El primero se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Este versículo ustedes lo conocen porque apareció en la escuela sabática del sábado pasado. Y dice lo siguiente. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, analicemos un poquito. Estos muertos son bienaventurados, es decir, la palabra Macarios, que es en griego, se traduce como felices, bendecidos, bienaventurados. Significa, ¿por qué estos muertos son bienaventurados? De aquí en adelante, de aquí, ¿cuál es el punto de partida? Porque dice, de aquí en adelante. Si nosotros estudiamos el contexto de Apocalipsis 14, vamos a ver que del versículo 7 al 12 están el triple mensaje angélico. Mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Quiere decir entonces que los muertos que murieron en la predicación del mensaje de los 3 ángeles, en especial el tercer ángel, esos muertos son bienaventurados.
¿Por qué? Porque esos muertos que predicaron la verdad, el último mensaje a este mundo, de que Cristo viene pronto en las nubes del cielo, ellos van a tener el privilegio de ver a Cristo venir en majestad y gloria. Y entonces ellos van a resucitar simultáneamente con los impíos, ese grupo de impíos exclusivo que crucificó a Cristo, van a resucitar también ellos para ver venir a Cristo en majestad y gloria. ¿Quiere decir que el linaje de White va a resucitar en ese grupo? Sí. El linaje de White va a resucitar y los pioneros van a resucitar para ver venir a Cristo en majestad y gloria. Quiere decir que van a resucitar unos cuantos días antes, como yo le dije, si 7 días es lo que se tarda del trono de Dios hasta aquí, hasta la tierra, tiene que ser un poquito más de esa cantidad de días. ¿Cuándo se comenzó a predicar el mensaje de los 3 ángeles? Y bueno, de la 1844 ya se estaba predicando el mensaje de los 3 ángeles. Así que toda esa gente que ha muerto creyendo en esta doctrina, el mensaje de los 3 ángeles, esas personas van a resucitar antes de que Cristo venga, en la resurrección especial, en la resurrección parcial. ¿Se entiende esto? Los muertos anteriores a eso, que murieron en Cristo o digamos siguiendo al Mesías, esos van a resucitar en la resurrección general o en la primera resurrección, pero no en la resurrección especial. Porque la resurrección es especial porque es antes de que Cristo venga. La resurrección general o la primera resurrección es cuando Cristo ya está aquí. Y entonces, ahora lo vamos a ver con citas de Elena G. de White. Ahora, fíjese que los muertos que son bendecidos no son todos los muertos, sino los muertos que mueren en el Señor. No son todos los muertos, la gente que muere ahora, que nosotros vemos morir ahí, no son todos esos muertos. Son los que mueren en el Señor, creyendo en Cristo Jesús, creyendo en su segunda venida, creyendo en los mandamientos, habiendo escuchado el mensaje de los 3 ángeles. Esos son los muertos que son bendecidos. Son los que murieron con la fe puesta en Cristo Jesús. Y dice, descansarán de sus obras. Y sí, ustedes saben que la muerte es una manera de reposar. Cuando Cristo estuvo en la tumba, Él reposó. ¿Y qué día reposó Cristo cuando estaba en la tumba? El Shabbat, igual que cuando Él hizo la creación. Cuando Él creó todas las cosas, creó las cosas de este mundo, Él descansó en el 7º día. Así que Cristo descansó en el 7º día en la creación y descansó en el 7º día en la redención. Interesante. Entonces, estos muertos van a descansar de toda la fatiga y el dolor y la aflicción que tiene esta vida. Porque cuando nosotros vivimos, como dice el sabio Salomón, que es vivir en este mundo es vivir en aflicción. Y Cristo también nos advierte en eso, que en este mundo hallaréis aflicción, dice él, en Juan 16:33. Pero él dice que debemos nosotros perseverar, tener paciencia. Así como Cristo venció, nosotros también vamos a vencer en Cristo Jesús. ¿Ve? Por eso Él nos dice allí en Juan 16:33. Ahora, los que mueren en este tiempo, en la fe de Cristo Jesús, en la fe de la resurrección, en la fe de su segunda venida,
van a descansar por un tiempo nada más, por un momento. Ellos ni saben cuánto tiempo van a descansar. Hasta que pase la tribulación, porque en este mundo se avecina una gran tribulación. Y luego tendrán el privilegio de participar en la resurrección especial para ver venir a Cristo en majestad y gloria. Y esa resurrección especial o parcial precede, es decir, está antes de la resurrección general. Es antes, unos cuantos días antes. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, también nos habla de la resurrección parcial. Vamos a leer Daniel, capítulo 12, versículo 2. Pero antes de leer ese versículo, yo quiero a ustedes hacer una pregunta. ¿Por qué dice, descansarán y sus obras les siguen? ¿Por qué está hablando el Apocalipsis cuando dice, descansarán de su fatiga, de su trabajo, pero sus obras les siguen? ¿Qué está indicando eso? Y eso es algo que nos atañe a nosotros porque cuando estas personas han predicado la palabra, han escrito, han dado estudios bíblicos, han dado testimonio de verdaderos y genuinos cristianos, eso queda como un legado en las personas que aprendieron con ellos, que les siguieron. Es decir, yo estoy acá predicando a ustedes porque alguien me predicó primero a mí y me demostró que la palabra de Dios es la verdad. Entonces, la persona que me predicó a mí ha dejado una huella en mí. Ese hermano ya falleció, descansa en el Señor. Y estoy seguro que Él se va a despertar cuando Cristo venga en majestad y gloria. Bueno, a eso se refiere, y sus obras le siguen. Así que lo que nosotros hacemos ahora, tan sencillo como predicar la palabra, dar un estudio, buscar a los hermanos a la casa para que vengan a escuchar la palabra de Dios, entregarle una invitación, entregarle un folleto, un libro, invitarlos a reunirse. Esas son obras que quedan en las mentes de otras. Y esas obras que uno hace hoy siguen, aunque uno ya no esté. Es como dice el apóstol. Nosotros, cuando hablamos, es como si estuviésemos tirando semillas en la tierra. Nosotros de pronto no vemos que esa semilla nazca. Sin embargo, en algún tiempo en adelante, esa semilla comienza a nacer y germina y sale una planta. Y nosotros no sabemos, no lo sabemos, porque estamos en otro lugar, porque ya nos fuimos de este mundo. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo bíblico, que nosotros hagamos la obra que Dios nos encomienda. Predicar el evangelio, ya sea hablando, ya sea con nuestro testimonio, ya sea con nuestro carácter, donde el Señor te ha puesto. Tú ahí estás predicando. Que tú eres alguien que siga al Señor, que alaba al Señor, que guarda sus mandamientos, que estudia su palabra, que ora. Hay personas que a veces no le ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, personas que no son de nuestra fe. Y me han llamado y me dicen, ¿puedes orar por mí? ¿No les ha pasado a ustedes? Personas que son de otras denominaciones o que son incrédulas. Y dice, bueno, tú que estás en la iglesia, tú que oras, ¿puedes orar por mí?
Y entonces uno, como no, vamos a orar. Son huellas que uno va dejando en las otras personas. Por eso el versículo dice, y sus obras le siguen. Esas personas ya no están con nosotros, pero sus obras le siguen. El ejemplo que me dio la persona que me dio los estudios, eso sigue latente en mí. Y le doy gracias a Dios porque me dio buena formación, buena base bíblica. Así que lo que hacemos nosotros, que a veces podría ser algo sencillo, y usted dice, ¿quién se va a acordar de mí? No, alguien se va a acordar de ustedes, de lo que han hecho. Y van a decir, oye, yo me acuerdo de tal hermano o de tal hermana que me dijo tal cosa, que me insistió, y yo ahora estoy en la iglesia y conozco de la verdad por aquel hermano. Y a lo mejor aquel hermano ya hace años que se fue, o se fue para otro lugar. Entonces, aquí es lo que se refiere a que las obras le siguen. Ahora vamos a leer Daniel 12:2. Allí en Daniel 12:2 está bien claro la resurrección especial mixta, donde simultáneamente están resucitando un grupo de buenos, de salvos y un grupo de impíos. Y dice así, y muchos, fíjese que dice la palabra, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se dan cuenta lo que dice el versículo? Aquí dice claramente una resurrección mixta, parcial, porque no dice todos los que duermen, ahí dice muchos de los que duermen. Entonces, si ese muchos significa que es parte del todos, no son todos, es un grupo, son muchos, sí, pero no son todos. Así que muchos se van a despertar, unos se despiertan para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Los que se despiertan para vida eterna son los salvos. Y los otros, que son los perdidos, se van a despertar para vergüenza y confusión perpetua. Y ahora, para terminar, yo quiero compartir 4 citas de Elena G. de White del Conflicto de los Siglos, capítulo 41. 4 citas, donde las he puesto en orden. Y aquí Elena G. de White claramente nos habla de la resurrección parcial. Y dice lo siguiente. En la página 695 dice, los sepulcros se abren, y acá cita ahora Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y ella agrega ahora, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. O sea, que Dios los despierta de la tumba para escuchar el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Y ahora vamos a hablar del pacto de paz. Y luego agrega, los que les traspasaron, Apocalipsis 1:7, está citando ahora, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y los obedientes.
¿Ves? Está bien claro aquí. Aquí está hablando de la resurrección parcial, previa a la resurrección general. Unos cuantos días, más allá de 7 días, que es lo que dura el traslado del trono de Dios a la tierra o viceversa. Entonces ahora vamos a leer la segunda cita para ver cuál es el pacto de paz, porque dice que el Señor va a despertar a los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Y esa cita la encontramos en el mismo capítulo 41 del Conflicto de los Siglos, página 698, y el pacto de paz dice lo siguiente. Escuche bien esto lo que dice. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Quiere decir que los que se van a despertar en la resurrección previa, más los que estén vivos, 244,000, que es la última generación, sellados ya con el sello del Dios vivo, van a escuchar la voz de Dios diciendo el día y la hora en que Cristo viene en majestad y gloria. Eso es lo que está diciendo la cita. Dice, sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, su Shabbat, se oye un inmenso grito de victoria. Ahora, después que Cristo pronuncia en el cielo la voz de Dios, escuchen la voz de Dios en el cielo, diciendo, cuando viene Cristo Jesús, al tiempo, un poco después, Cristo Jesús viene en majestad y gloria en su segunda venida. Y dice la cita, página 700, capítulo 41. Dice, pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contempla mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ahí está la segunda venida de Cristo. Y para la última cita, ahora en esta cita habla de la primera resurrección. La primera cita habla de la resurrección especial, pero en esta cita va a hablar de la primera resurrección, que es la resurrección general. Y dice lo siguiente, capítulo 41 del Conflicto de los Siglos, página 702. Y dice lo siguiente, entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. ¿Ve que aquí solamente llama a la vida a los santos? En la primera cita que habla de la resurrección especial, vimos que Elena habla de los salvos que resucitan para escuchar el pacto de paz de Dios
y también habla de aquellos que les traspasaron, los que les se mofaron, los que se rieron en la agonía de Cristo. Pero acá en esta cita, que es la resurrección general, dice que el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos, nada más, porque es la resurrección general. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo, exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Está haciendo referencia a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55. Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque si tú estás en Cristo, sea en la primera, sea en la resurrección, tú vas a resucitar. Si tú estás en Cristo, tú vas a resucitar en la resurrección especial si te sorprende la muerte. Pero si tú vas a estar vivo para el momento de que Cristo venga en majestad y gloria, tú vas a ver con tus propios ojos todas estas maravillas de Dios. Vas a estar sellado con el sello del Dios vivo y ya no vas a morir, porque una vez que el Señor sella con el sello del Dios vivo, esa persona no muere, pasa de esta vida a vida eterna. Así que de una manera u otra, cada uno de nosotros, con todas las aflicciones que estamos viviendo en este mundo, que podemos tener, esperamos ese día glorioso cuando Cristo se manifieste en majestad y gloria. Y para ser luego trasladado a las mansiones celestiales. Y estar con Él allí 1000 años. 1000 años viendo el juicio de Dios. Así que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé la fortaleza, la perseverancia para poder resistir todo lo que pueda acontecer en nuestras vidas. Los invito ahora a ponerse en pie y vamos a entonar las